Bien, nosotros continuamos rumbos a Brasil 2014 en el primer programa de muchos que estaremos para todos ustedes a través de Aventura Televisión, de inmediato dándole respuesta a la trivia que formuláramos hace pocos instantes sobre el primer jugador goleador en este torneo. Ahí tienen ustedes la pregunta y la respuesta es un francés, Lucien Laurent, de la selección francesa. Él marcó el primer gol en 1930 en lo que fue la victoria 4-1 frente a la selección de México en el partido inaugural. Y a propósito de esto, hay una interesante anécdota con relación a este primer gol marcado por Laurent. Sí, Wenceslao, realmente acuérdense que el Mundial de 1930 tuvo muchísimos inconvenientes para su organización. Inclusive el estadio Centenario no estaba listo, olía pintura fresca en el momento que se inauguró un 18 de junio, cuando se cumplían 100 años de la proclamación de la Constitución uruguaya, y este partido tuvo que jugarse en un estadio que era del Peñarol, el estadio de Pocitos, porque el estadio Centenario no estaba todavía dispuesto para jugar los partidos. Este se juega inclusive una semana antes de que el Mundial comience, Wenceslao. Así mismo es, y a propósito de esta historia que nos relata Omar Rumbos, vamos de una vez con la memoria de los mundiales. Sí, realmente hablar de la memoria de los mundiales es hablar de la historia pura de lo que ha sido el fútbol. Cuando llegamos a Uruguay en 1930, se llegó con una gran discusión de quién debía ser el equipo sede. Realmente se le otorga a Uruguay por haber sido campeón en los 2 Juegos Olímpicos anteriores. Además, el Estadio Centenario, una de sus laterales se llama Columbus y la otra se llama Amsterdam, porque fue el sitio donde el equipo uruguayo logró alzarse con los campeonatos. La final la gana Uruguay 4-2 al equipo argentino. De aquí hay una anécdota muy interesante porque Carlos Gardel, el hombre del tango, el que todo el mundo recuerda quizás menos Geraldine, se atrevió a visitar a la selección argentina en el hotel donde estaban alojados. Al salir, horas antes de la final, los periodistas quisieron abordar a Carlos Gardel para preguntarle por quién iba y quién iba a ser el campeón. Carlos Gardel rápidamente le contestó que el campeón del torneo de 1930 era una nación que estaba a orillas del Río de la Plata. Es decir, Argentina y Uruguay, ambos disfrutan de las orillas del Río de la Plata. Otra de las anécdotas muy interesantes ocurrió con el equipo de Bolivia, que quisieron ganarse al público de Montevideo y salieron con unas camisetas, los 11 jugadores, donde cada camiseta tenía una letra, donde se debía leer Viva Uruguay. Uno de los jugadores, el que tenía la letra U, que iba después de la G, llegó tarde a posesionarse para la fotografía y no se leyó Viva Uruguay, sino Viva Uruguay. Faltaba una letra U. Omar, para hablar de lo que fue el Mundial en sí, recordar que participaron 13 selecciones, algunas europeas se negaron a viajar hasta Uruguay y recordar que ese goleador fue Guillermo Stabile de Argentina con 8 goles. Pero al final ganó Uruguay en el Centenario, que se llama así porque Uruguay celebraba su independencia. Así mismo 100 años de su independencia. Así mismo es, Geraldine. Y luego de esta primera experiencia en cuanto a torneos mundialistas, de Uruguay, 4 años después, fueron a Europa y allí se celebró entonces la segunda Copa del Mundo, Omar. Realmente lo del año 34 es uno de los grandes problemas y de las grandes traumas que vive el fútbol mundial. Algunos equipos se negaron, como Uruguay, a participar en ese torneo porque decían, en retaliación a que los equipos europeos no habían venido a Montevideo a jugar. Italia, que está viviendo una situación política muy difícil, el fascismo de Mussolini estaba en su mejor momento, montó un campeonato para ser campeón. El equipo italiano no solamente tuvo que eliminarse para ir al campeonato, era el primer sede que se eliminaba. Derrota a Grecia y el segundo partido contra Grecia no se juega por problemas de la geopolítica que había en Europa en ese momento. Y otra anécdota es que varios de los jugadores que defendían a Italia habían defendido a Argentina y a Brasil en el Mundial anterior. Esto originó también una dura crítica porque las normas decían que debía tener por lo menos 3 años de estar viviendo en el país donde iba a defenderse. Italia hizo caso omiso a eso, Mussolini montó un mundial para su nación, para su política del fascismo, y realmente lo que ocurrió en Italia es una de las barbaridades de todos los campeonatos mundiales
que hasta ahora se han efectuado. Hay algunos datos curiosos de este Mundial de 1934 y es que fue el único Mundial que se ha jugado por fase de eliminación directa. Estuvieron participando esos 16 equipos en primera instancia desde unos octavos de final directamente. Omar, el goleador quizás no muchos lo recuerden porque se trata de un checo, Oldrich Nejedly, que se erigió como goleador pero no fue reconocido hasta el 2006 por la FIFA. Ya lo decía bien Omar, el Mundial es más recordado por haber sido utilizado como una herramienta propagandística del régimen de Benito Mussolini. Y una de las anécdotas que por lo menos a mí más me marcaron es que dice que Mussolini se reunió con Vittorio Pozzo, el director técnico de Italia, y le dijo: que Dios se apiade de ustedes si no regresan, si no ganan esa copa en suelo italiano, y le hizo una seña pues de que los degollaba, Omar. De que les hizo la seña así, les puso el dedito por aquí por el cuello. Adiós pues. Bueno, no soy violenta, haz tú la seña, además tú estuviste ahí, tú lo viviste. Así les hizo. Es decir, que si no ganaban, a todo. Una sección que le vamos a cambiar el nombre. Omar lo vivió. Él estuvo presente en el terreno. Vieron ustedes allí imágenes. En una cuestión también bastante curiosa, el promedio de asistencia a los partidos en Uruguay fue superior a la asistencia que hubo en Italia, tal vez por todos estos detalles que enumeran tanto Geraldine como Omar. Vamos a hacer una pausa. Al retorno venimos con la parte final de este primer programa Rumbos a Brasil 2014 a través de Aventura Televisión.